¿Qué es un hombre? Un miserable montoncito de secretos. But enough talk! How about you? La frase más célebre del Castlevania más popular, referenciada por un montón de memes de internet, referenciada por la propia franquicia. What is a man? But a miserable pile of secrets. Normalmente, esta línea se considera como uno de los clásicos de las malas traducciones noventeras. Pero, ¿es realmente una mala traducción? Claramente, el texto original japonés no dice eso. Es mucho más cercano a la retraducción de la versión de PSP. Ha! Mankind. A cesspit of hatred and lies. Fight for them and die for their sins. Pero que no sea una traducción literal no quiere decir que sea una mala interpretación. Me explico. Los internautas gamers más avezados probablemente sepan que esto es una cita del autor francés André Malraux. Internet lo atribuye al prólogo de sus antimemorias, pero es una autocita de una novela anterior, Los Nogales de Altenburg. El contexto de la novela nos revela cosas sobre los personajes del Castlevania, así que acompañadme en un breve viaje a la literatura contemporánea de la Segunda Guerra Mundial y a un debate entre humanismo y determinismo, obra y pensamiento. En esta escena, el padre del narrador mantiene una conversación con su tío Walter sobre el suicidio del abuelo del narrador y hermano de Walter, el señor Dietrich Berger. Hablan de si es necesario o no un funeral religioso para un suicida, tras decirnos que sus últimas palabras a Walter fueron: «Bien, a fe mía, pase lo que pase, si yo tuviera que volver a vivir de nuevo, yo no querría otra vida que la de Dietrich Berger». El padre del narrador ataja a su tío recordándole que en su «pase lo que pase» está implícito también la muerte. Walter empieza de nuevo a monologar, esta vez sobre el rito religioso en sí. El temor, terminó Walter, o el fin de la rebelión, la humildad. Por otra parte, ¿qué se puede saber? En lo esencial, el hombre es lo que oculta. Walter alzó los hombros y juntó sus viejas manos, como los niños cuando hacen un flan de arena. Un miserable montoncito de secretos. El hombre es lo que hace, respondió mi padre con bastante brusquedad. Por su idiosincrasia, lo que él llamaba la psicología del secreto, como si hubiera dicho una ratería, lo irritaba. Suponiendo que el suicidio de mi abuelo tuviera una causa, esa causa, aunque fuera lo más banal o el secreto más triste, era menos significativa que la estricnina y el revólver, que la resolución por la que había escogido la muerte, una muerte que se asemejaba a su vida. En el ámbito del secreto, añadió, con un tono más moderado, los hombres son demasiado iguales. Si usted es lo que se dice, creo un hombre de acción. No es la acción lo que me ha hecho comprender que en lo esencial, como usted dice, el hombre se encuentra más allá de sus secretos. Tras esto, el narrador nos regala algunos fragmentos descriptivos y varias referencias a la obra de Nietzsche durante 3 páginas. Luego continúa. La voz de Walter sonó todavía más débil. El misterio más grande no estriba en que hayamos sido arrojados al azar entre la profusión de la materia y de los astros. Es que, en esta cárcel, obtengamos de nosotros mismos imágenes suficientemente poderosas como para negar nuestra nada. Ese privilegio del que hablaba Walter, que era más poderoso frente al cielo estrellado que frente al dolor, y quizás hubiera tenido razón con respecto a la cara de un hombre muerto, si este rostro no hubiera sido un rostro querido. Para Walter, el hombre no era más que el miserable montón de secretos, hecho para alimentar esas obras que rodeaban hasta las profundidades de la sombra su cara inmóvil. Para mi padre, todo el cielo estrellado estaba encerrado en el sentimiento que había hecho decir a un ser invadido ya por el deseo de morir, al final de una vida discreta y a menudo dolorosa, si yo debiera elegir otra vida, elegiría la mía. Drácula es un anciano cansado, como Walter. Ha abrazado un pesimismo determinista. El hombre nunca puede escapar de lo que oculta, de sus pequeñeces, de sus mentiras. Richter, como Dietrich y como el padre del narrador, es un hombre de acción.
Al infierno con tu herejía, Drácula. Lo que importa es cómo decidimos actuar. Lo que importa es si tomamos la estricnina, si tomamos el látigo para ir a cazar monstruos al castillo. No nuestros razonamientos, por egoístas o pequeños que estos sean, lo que conseguimos, lo que escogemos. I am not worthy of your faith, your love. I am nothing. You are a good man, Gabriel. You are as God intended, fallible, yet capable of great things. I loved you then, as I love you now. Personalmente, prefiero la traducción de la PSP. Es menos melodramática y tiene más sentido, pero nunca olvidaré todo lo que esta línea representa y representó. Dejadme en comentarios, ¿preferís la original o os puede la nostalgia? Soy Dora Kiura, mitad Magical Girl, mitad Conde Drácula, y os deseo un feliz Halloween.